y entonces todos del sector estaban muy, pero muy interesados en la ampliación del sistema eléctrico. Las reuniones eran bastante concurridas, bastante nutridas y por lo irregular del trayecto, pues los postes, que son súper largos y de 30, pues no podían llevarse con maquinaria, dada la irregularidad del terreno, porque no cabía ningún vehículo. Y a mí me impresionó la participación de los varones de la comunidad. Ellos cargaron todos esos postes y los llevaron, qué decir, como kilómetro y medio arriba, en condiciones de terreno bastante irregulares, montañoso con inclinaciones de unos 60 y luego bajadas de, de igual, grado. Entonces, se hincaron los postes y fue todo con trabajo comunitario. Entonces, cuando la comunidad realmente está interesada en un proyecto, ellos ponen el 100% para hacer ese tipo de trabajos. Emma, yo quería aprovechar de preguntarle para que usted explique también lo importante de contactar con los líderes, porque yo sé que usted ha hecho mucho trabajo con los líderes de Colonia Grant. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Sí, sí, en Colonia Gran trabajamos con dos líderes. Muy divertido porque uno era ahí florecen mucho las tendencias políticas. Entonces trabajamos con un líder nacionalista y un líder liberal. Gracias a Dios, los dos se acoplaron muy bien y los liderazgos de ellos son excelentes. Entonces, con ellos dos, nosotros trabajamos con la comunidad, ellos convocaban. Entonces, por un lado, un grupo y por el otro, el otro. Pero lo ideal es que, o sea, lo mejor es que todos llegaban y todos se reunían por una situación en común. El liderazgo que ambos mostraron fue increíble porque aún ellos mismos, este trabajo fue un proyecto PEC, proyecto ejecutado por la comunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el gobierno central daba los fondos y los ejecutaba la comunidad. Entonces, ellos administraron los fondos del proyecto, pero además de administrar los fondos del proyecto, ellos mismos se hacían gestiones fuera de la comunidad para adquirir más fondos y poder hacer por lo menos una ración de comida para las personas que trabajaban dentro de la obra, que era realmente pesada. Súper interesante, Emma. Gracias. Acá Violeta nos está levantando la manita. Violeta, si quieres tomar la palabra. Hola, buenas tardes, Macarena. Hola. Oye, bueno, les quería compartir algo un poco de experiencia. Digo, yo no trabajo como gestora comunitaria, no he tenido ese gusto. Mi trabajo es más de seguridad patrimonial. Entonces, yo trabajo en iniciativa privada, en empresas. Me ha tocado, ahorita lo estaba recordando, tuve por ahí un par de experiencias trabajando en una planta industrial donde el, el lugar donde estábamos ubicados era un poco inseguro, porque era demasiado grande la planta y había partes donde era sensación de inseguridad porque realmente no pasaba nada, o sea, simplemente era que no había luz. O del otro lado del terreno había otro acceso para los empleados y ahí sí tuvimos varios casos de asaltos. Este, y del otro lado, ya para la parte de atrás de la planta, tuvimos un caso con los vecinos que ellos mismos se empezaron a quejar porque tenían casos de inseguridad, precisamente porque no había mucha luz por ahí. Entonces, al momento de que yo hago mi análisis de riesgo de la planta, tomo en cuenta esas partes, pero al momento de yo llevarlo con mis jefes, pues básicamente me dijeron, es cuestión de nosotros, o sea, nos metemos nosotros en un problema legal, lo tenemos que afrontar. Y yo dije, pues no, o sea, legalmente no nos lo piden. Entonces no me lo aceptaron. ¿Qué fue lo que pasó? Que la misma gente se empieza a quejar. La misma gente, los mismos operarios, se metió sindicato, tuvo que ir la junta de vecinos y todo.
y eso fue un aliciente para que la misma empresa, a pesar de que no tenía por qué intervenir un espacio público, les ayudó. O sea, les ayudó a los vecinos con algo de alumbrado, con cámaras de seguridad. Del otro lado se puso de acuerdo con más empresas para poner luminarias y que estuviera bien vigilado esa área. Y del otro lado donde estaban asaltando, pues ahí sí no pudimos intervenir mucho porque era una avenida. Entonces el problema estaba en las dos partes. Del lado que nos correspondía a nosotros, pues sí hicimos de poner más luminarias, de poner cámaras de seguridad, de poner alarmas y todo, para que de perdió tener alguna reacción. Ahora, ese tipo de cuestiones muchas veces las empresas no las ven. O sea, la empresa es de mi pared hacia adentro, pero no toman en cuenta de que, oye, sí, ¿por dónde vienen mis trabajadores? ¿Qué pasa con mis vecinos? Si yo tengo vecinos que son unidades habitacionales, pues ¿qué pasa con ellos? A lo mejor yo les puedo ayudar, pero no necesariamente están cerradas a ayudar a la comunidad. Entonces, simplemente es cuestión de tener un buen acercamiento con ellos y a fin de cuentas pues es un beneficio mutuo, porque si mis trabajadores pasan por un área donde asaltan, donde no hay luz, donde les puede pasar algo, pues yo tengo que protegerlos, a pesar de que no estén dentro de mi empresa. Entonces ahí por mi experiencia, sí les puedo comentar que sí, muchas veces los jefes no lo ven hasta que les llevan el problema. Te dicen, ¿sabes qué? Está esta situación y te pueden ayudar. Entonces ahorita donde estoy trabajando actualmente, pues es algo similar. O sea, al momento de que los vecinos o los que pasan por ahí dicen, ¿sabes qué? Hay una bronca, pues la empresa trata de colaborar con la comunidad. Entonces, pues quería compartirles un poquito de esa experiencia que he tenido. Qué bueno, Violeta, que lo compartas. De hecho, nosotros hablamos, siempre cuando hablamos de empresas privadas, muchas veces hay que enseñarles a ser buenos vecinos, el enfoque del buen vecino a las empresas privadas, porque de alguna manera a veces son esfuerzos muy mínimos, pero que generan un tremendo impacto por responsabilidad social empresarial incluso. Entonces, es muy bonito que ustedes tomen como trabajadores de empresa privada, tomen este curso, porque justamente a los jefes hay que educarlos en que muchas veces es muy poquito el esfuerzo, pero el impacto social es enorme. Así que te felicito que lo veas. Sí, y a final de cuentas, pues tu empresa no existiría si tus vecinos no te quisieran ahí. Exacto. O sea, tú dependes mucho de que la comunidad de vecinos esté a gusto contigo, de que no les contamine, no les genere ruido, no seas un problema para ellos. Entonces, parte de eso no es nada más no molestes, sino que cómo contribuyes a la comunidad. Exacto, así es. Muy interesante. No sé quién más quiere comentar. Aquí yo, Maca. Hola, Messi. Cuenta. De hecho, hola a todos. Bueno, como tú también bien sabes, nosotros trabajamos con zonas industriales, con empresas acá en México, y esa parte que comenta Violeta, ¿verdad? Sí. ¿Sí fue Violeta? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Es muy importante y nosotros como se los hemos vendido cuando hacemos la cuestión de el análisis de riesgos es de responsabilidad social y empezando a veces hasta con lo más sencillo, empezando por sus empleados, con brigadas de llevarlos a las paradas de autobuses, etcétera, que muchas veces no están cerca, están del otro lado de la avenida, con los mismos elementos de seguridad, con linternas, hacer sus brigadas y acercarlos con el ayuntamiento para las horas de entrada y de salida, que muchas veces son las horas pico de los asaltos. Y como tienen las bardas y realmente los municipios no le invierten a la luminaria y eso, sí poner la luminaria, pero que sea 360, es decir, igual las cámaras, y eso ayuda también a que los vecinos se sientan un poco protegidos de que hay cámaras que están viendo todo. Y sobre todo
empezar un programa de responsabilidad social, como dices, con buen vecino, y empezando por el interior. Eso nos ha dado mucho resultado con empresas muy grandes que ya lo han llevado a otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Gracias, Mercy. Muy importante el testimonio. Y efectivamente, hasta ahora hemos aprendido que CERTED se puede aplicar con distintos socios y actores. Pueden ser privados, públicos, pueden ser ONGs, la sociedad civil. Lo ideal siempre es armar consorcios y que ojalá que puedan tener distintos actores. No sé quién más quiere comentar algo o quieren hacer alguna pregunta respecto a sus entregas o a sus proyectos. Si tienen alguna duda. ¿Aló? ¿No? Sí, sí, te oyes. Adelante. ¿Aló? Hola. Hola, Macarena. ¿Cómo Hola. estás? Bien, Te quería hola. desear un feliz cumpleaños primeramente. Te mando en todos los proyectos que hemos realizado. Gracias. Los proyectos que hemos realizado acá en Quito, CEPTE, de lo que estábamos hablando, acerca del diseño de la comunidad. Acá se hizo también proyecto que yo realicé y la participación de la comunidad, de la importante también la participación del municipio. Entonces, yo pienso que ahí, cuando se realizó la convocatoria, cuando se realizó, se pudo compartir muchas ideas en cuanto a las personas de ahí del barrio, ya que eran así sus preocupaciones por la inseguridad que habitaba ahí en la zona. Se vio que había problemas de consumo de alcohol, de drogas, del espacio público abandonado, que realicé ahí mi proyecto. También se había problemas de violencia, había violencia física, cuando se realizaron las encuestas de victimización y percepción de inseguridad, se detectó que también hubo violencia psicológica y violencia verbal. Entonces, una de esas principales soluciones que durante ellas de los grupos focales, las personas mismas daban también las soluciones para poder contrarrestar esos problemas de inseguridad y de violencia ahí mismo del barrio. Entonces, a mí me parece una buena metodología que es aplicar a los grupos focales, ya que ellos, las personas mismas del barrio, brindan soluciones mismas para poder contrarrestar a estos índices. Me parece muy bueno tu aporte, Cristian, y también quería destacar, y quizás lo puedes explicar un poquito, que me gustó mucho en tu entrega del problema, hoy día que te la revisé, sobre el análisis FODA que hiciste. Quizás puedes platicar un poquito al resto de los compañeros qué descubriste con este análisis y por qué lo hiciste. Ya, resulta que en la universidad me solicitaron un análisis completo del sitio, es decir, un análisis FODA, que es de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de ahí del sitio. Entonces, una de las fortalezas que tenía ahí del lugar era que toda la comunidad, o sea, la asamblea que habitaba ahí en el barrio, se llevaban bien unos con otros. Se trataba de una comunidad organizada y participativa. Entonces, eso fue una oportunidad, una fortaleza que se pudo destacar ahí de este análisis. También las oportunidades que se identificó en este espacio público abandonado fue que tenía una gran vista hacia la ciudad de Quito. Es una gran pendiente en la cual en la parte superior, si nos ubicábamos de ahí, tenía una gran vista a la ciudad de Quito. Se podría observar la cordillera, se podría observar los volcanes, gran parte de la ciudad de Quito, es las ciudades de Cumbayá. Entonces se tenía una gran vista, esa es una buena oportunidad de aprovecharle para el diseño del espacio. También
las debilidades que se identificó también ahí era que hubo mucha basura, ya que las personas le botaban la basura y se acostumbraban a botar la basura ahí en ese espacio público porque no había nadie, no había intervención del municipio. Una también de las debilidades que también hubo en ese espacio público, no tenían una buena iluminación. Habían iluminaciones escasas y no funcionaban muy bien. Habían pocos que se prendían y se apagaban. Entonces, esa fue una debilidad también, ya que eso también en la parte de estrategia CETE, como indican que es necesario implementar la estrategia de la iluminación pública para poder contrarrestar los índices de inseguridad. En cuanto y las amenazas que se hubo ahí en el sector, era la delincuencia y la inseguridad, ya que muchas personas de ahí del sitio manifestaban que había asaltos, había robos en sus viviendas, había también problemáticas en cuanto al alcoholismo y drogadicción. Entonces, de eso consistía mi análisis FODA ahí del sitio. Perdón. Pero muy bueno, a mí me gustó mucho tu análisis, lo encontré súper, súper, súper completo. Y me gustó la forma en que lo graficaste, Cristian, así que muy interesante. Meli, no sé si estás por ahí, quería pedirte si podías contar un poco la experiencia de proyecto que tuvimos en Patagonia, un poco de la fase de diseño participativo y posterior implementación de la ruta segura, que también es un súper buen ejemplo de lo que estamos platicando. Parece que no está Meli conectado, ¿sí? O se nos cayó. Hola, aquí estoy. Ahí Estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Me desconecté un momento. Pero acá te escuchamos. ¿Hola? Sí, sí te escuchas, Melissa. Sí, se escucha bien, Melissa. Ya, es que me desconecté. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que platicaras un poco sobre lo que hicimos en diseño e implementación de ruta segura en Coyhaique. Ya. Bueno, Coyhaique, como saben, creo que ya les he platicado un poco de eso. Fueron 3 juntas vecinales las que tuvimos que reunir y aliviar un poco las discrepancias que tenían entre ellos. Y cuando pudimos formar un grupo más homogéneo, empezamos a poner las herramientas para empezar a diseñar lo que iba a ser la ruta segura. Entonces, después de que este grupo ya se formó, empezamos a implementar la herramienta del mapeo comunitario, que fue la primera y la más gráfica, donde los vecinos empezaron a dibujar y a hacer gráfico sus patrones de movimiento dentro de lo que era la zona de la quebrada. Entonces, con esta información empezamos a diseñar un poco y a darle forma también las actividades que los vecinos hacían dentro de la quebrada y las actividades que querían también incorporar a lo que iba a ser el parque. Entonces, después de trabajar con ellos varios meses, pudimos hacer el plan maestro de la ruta segura, y la primera implementación que hubo de parte de la Municipalidad de Coyhaique fue la luminaria. Y esto
dio forma a al primer sector de la ruta segura, y con ayuda, en una posterior etapa, con ayuda de los vecinos, empezamos también a darle diseño. Los vecinos se incorporaron completamente y tomaron el liderazgo del diseño de la ruta segura. Ellos mismos consiguieron material, consiguieron llantas de autos usados y empezaron a ponerlo y a formar bien lo que iba a ser la vereda de la ruta segura. Entonces fue una actividad completamente comunitaria donde los vecinos se incorporaron y tomaron el liderazgo del proyecto. Y junto con las luminarias que pusieron por parte del municipio, la ruta segura dio forma, y el impacto que tuvo también fue muy considerable. La quebrada ya no es el foco de delincuencia que antes era. Y se ve mucho la diferencia en las fotos que les pudimos mostrar en las presentaciones pasadas. Y eso es más o menos. Súper interesante todo ese proceso de Quebrada la Cruz. Aprendimos mucho, sobre todo también por lo que yo les comentaba en un inicio, que es la situación extrema geográfica y climática, que también requiere mucha como flexibilidad, adaptarse y entender cómo la gente vive en climas extremos y cómo opera el delito también en climas extremos. Yo quería aprovechar el tiempo antes de que nos quedemos sin minutos en la sesión, aprovechando que está Carlitos y Mercedes acá, que dentro de este grupo, junto conmigo, pertenecen al directorio de la International Scepter Association. Ayer contarles que tuvimos una sesión global muy importante donde se sentaron las bases de una política grande, global, que nos influye a todos. Entonces, pedirle a Carlos y a Mercedes que comenten un poco qué fue lo que se observó ayer en el directorio. Básicamente, se votó por, en inglés se llama The Umbrella Structure, o la estructura de paraguas a nivel mundial, que es una nueva forma de vincularse con la ICA global a través de la formación de chapters o capítulos que son formales o legales en algunos casos, o capítulos afiliados. No sé si Carlos quiere explicar un poquito más, y Mercedes para nuestros compañeros. Sí, bueno, Maki, muchas gracias. Bueno, yo creo que la sesión que hubo ayer del directorio de Scepter, yo creo que es histórica. Primero que nada porque es tan interesante ver la variedad y la cantidad de países que están participando. O sea, ayer teníamos a Manjari de la India, teníamos a nuestros colegas en Europa, de Holanda, de Inglaterra, de Australia, de Nueva Zelanda, se está sumando Corea del Sur. O sea, verdaderamente la International Scepter Association y Scepter, digamos, con metodología, realmente se está globalizando. Y también interesante decir que donde está teniendo un fuerte crecimiento y fortalecimiento es aquí en Latinoamérica. Con la estructura esta que se aprobó ayer en el directorio de este concepto del paraguas, se va a poder ir dando forma a todos los capítulos locales, a las estructuras, ¿no es cierto?, que están trabajando con Scepter, pero como asociados a las universidades, las ONGs, instituciones de sociedad civil, un código de ética también muy interesante que se aprobó. Entonces todo eso le está dando al trabajo de Scepter una fortaleza, y yo diría que también un arraigo, le está como dejando raíces, pero sin que sea una metodología tan estructurada que impone criterios a cada lugar. O sea, cada región, cada capítulo sigue teniendo una flexibilidad y una independencia para ir haciendo las cosas a su modo y de acuerdo a sus patrones culturales, históricos, de recursos, lo cual hace que Scepter se vaya enriqueciendo cada vez más, que si bien es cierto, tenemos una historia común, elementos comunes, también hay diferencias bien importantes a veces, y que es lo que le ha argumentado y que realmente se está haciendo cada vez más interesante.
Sí, si me permiten, lo bueno de esto es que da una estructura base y como bien comenta Carlitos, como es la metodología casuística, se va acomodando a las necesidades y la vamos utilizando, pero ya tenemos unas bases de coordinación, sobre todo con la parte de nuestras regiones centrales, ¿no? Para poder trabajar de mejor manera y podernos apoyar. Creo que eso fue muy importante, sobre todo la cuestión de la ética, porque también, digo, no los que estamos aquí presentes, pero se puede presentar algún caso de alguien que quisiera, que a mí en México ya me pasó, que alguien que quisiera no autonombrarse representante de la ICA por tener nada más su membresía con ICA Internacional. Entonces creo que le da seriedad, formalidad y sobre todo compromiso por nuestra parte, los que estamos trabajando como asociados. Sí, fue excelente, realmente. Muchas gracias, Carlito y Mercedes, por participar, por apoyar. Estamos trabajando en estas políticas que se aprobaron desde hace como 6 meses, intensamente, después de Cancún en realidad. Así es que esperamos que prontamente podamos formalizar estas políticas con cada país, que tiene un capítulo CEPTE. De ahí lo vamos a ir conversando caso a caso. Pero fue muy, muy interesante y Latinoamérica quedó como muy bien posicionada porque es una región que tiene la mayor cantidad de actores y capítulos de la ICA. Entonces nos dio mucho gusto, ¿verdad? Se nota a nivel mundial que hay mucha fuerza en esta región. Qué bueno, les felicito porque realmente eso estaba faltando. Mucha gente aplica CEPTE, pero no hay quien haga la guía en el país. O sea, sembrar precedentes. Y Exacto. muchos quieren, de hecho, en el país tenemos organizaciones que están implementando CEPTE, que están haciendo el CEPTE, enseñándole en las universidades y todo, y no tienen ninguna coordinación desde la parte central. Exacto, Emma. Entonces ahora sí ya se estableció, miren, les estoy enviando como un organigrama. Lo que se aprobó ayer fue este organigrama, que se lo estoy mandando ahora al chat también, que es un organigrama bien importante porque articula todos los capítulos de CEPTE formales y afiliados del mundo. Y si ustedes ven ese organigrama y ven América Hispana, es la región del mundo con más capítulos activos, lo que es fantástico. Entonces quiere decir... Felicidades, Macarena. Gracias. No, felicidades a todos. Este es un trabajo colectivo, obviamente, porque es muy grande. Pero lo importante es que también muchas regiones del mundo nos están mirando, ¿verdad, Carlos y Mercedes? Que eso es una responsabilidad también. Sí, y la otra cosa, Maca, Sí. es que se está comenzando, por un lado, toda la parte organizativa, pero los diferentes comités están comenzando a trabajar, a producir material, a generar conocimiento, que es bien importante, y es un conocimiento muy rico y variado. No sé, tú sabes perfectamente todo el trabajo que hemos hecho en el comité de escuelas, lo que se hace en el comité de homeless, o sea, hay una cantidad de cosas que se están realizando, y eso tiene mucho que ver también con toda la estructura que se ha ido creando, porque sin una estructura orgánica también es difícil poder trabajar y producir. Entonces yo creo que los años que vienen, todos los equipos de CEPTE, todos sus miembros, los intelectuales, la gente que piensa, que tiene algo que decir, va a ir encontrando espacios para poder transmitir su conocimiento, ir fortaleciendo las estrategias, y eso nos va a dar un posicionamiento y un enriquecimiento a nivel mundial muy importante. Así es, Carlitos, y sumando a todo esto, bueno, ya saben, ahí está la revista que pues la arrancamos Macarena y yo, junto con Carlitos, para que nos vayan pasando sus artículos y todo, ir generando, como bien dices, ya a través de un instrumento ya más formal y pues, ¿por qué no tener dentro de la región latinoamericana, lo pongo ahí en la mesa, ir generando también nuestros comités y uno de ellos tendría que ser, creo que todos tenemos mucho material, podríamos generar uno de ediciones y divulgación de conocimiento.
Sí, sería buenísimo. Bueno, nosotros, Mercedes, Carlitos y yo formamos el equipo ICA regional, entonces lo vamos a ir pensando, vamos a generar una oferta y de ahí les vamos a estar informando. Cuando ya pensemos cómo podemos mover la región de manera más alineada, en el fondo, para tener buenos productos. Bueno, yo quería con esto también, acá me está avisando Zoom que ya se nos acaban los minutos, pero quería agradecerles la presencia hoy día nuevamente, la participación, recordarles que avancen con sus tareas, con los casos que están súper interesantes, y también decirles que el lunes partimos el módulo de Escuela Segura, que es bien bonito y esperemos que todos participen activamente. Entonces esto que ya grabé, se los voy a compartir. Ahí apareció Mercy por fin. Ahí te voy a saludar. Hola. Hola, Mercy. Hola, Mita. Ya te veo. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y nos estamos encontrando el próximo sábado. Así que tengan una muy linda semana. Gracias. Chao, que anden bien. Y Chao, chao. Perfecto. Bye. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Saludos cordiales.